Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Principalmente, como todas las sesiones, por favor, espero hayan llenado el pretest que se les mandó. También importante que el día de hoy vamos a hablar sobre síndromes sensitivos y meningios. Y nada más, si tienen alguna duda a lo largo de la sesión, si necesitan recordar algo más o si por A o B hay alguna interrupción, me avisan. Y nada, comenzaremos con la sesión de hoy. Ya. En cuanto a los síndromes meningios como tal, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre dos situaciones, o bueno, dos síndromes importantísimos en neuro, síndromes sensitivos como tal y síndromes meningios, ¿ya? Me parece muy importante que ustedes recuerden más los síndromes meningios y también obviamente los síndromes sensitivos que ahorita vamos a recordar un poco de neuro porque vamos a tener que ver la segmentación medular, de dónde van los dermatomas y que es muy importante que ustedes lo recuerden para que puedan valorar la sensibilidad como tal, ¿no? Entonces, igual es muy importante, como les estaba diciendo, que hablemos sobre los receptores, ¿no? Ustedes tienen que recordar bastante sobre la comunicación neuronal o toda la sinapsis que se genera a través de que existe un estímulo como tal. Entonces, si nosotros tenemos un estímulo, vamos a tener un receptor de estímulo. A lo que voy es que todo esto va a tener un proceso largo pero que al final nos va a ayudar a que tú puedas sentir a la termorregulación y todos los procesos normales o fisiológicos que deberíamos tener, ¿no? Entonces, principal que ustedes recuerden que nosotros vamos a tener receptores donde en la piel y específicamente todos estos tipos de receptores nos van a ayudar a transmitir señales, transmitir eh, señales para que se pueda pueda llegar a nuestro sistema nervioso central y de esta manera puede ejecutar acciones o puedas tú interpretarlas, ¿no? Entonces, es muy importante también que recuerden por neuranato que la médula espinal va a conformarse por partes, ¿verdad? Acá les vuelvo a recordar sobre la médula, porque esto ya lo saben, solamente era para recordar. Tenemos una sección, un segmento cervical, un segmento torácico, un segmento lumbar y un segmento sacro. Muy importante que recuerden, sí, porque normalmente si las lesiones están en un tipo de dermatoma, o sea, supongamos que está en el dedo índice, por ejemplo, tú vas a tener que interpretar qué lugar de dermatoma está lesionado. Y gracias a qué tienes que recordar esto a los segmentos, o sea, qué segmento estaría inervando esta zona específicamente, ¿no? Entonces, recuerden los dermatomas, siempre vas a empezar de las cervicales, que es la que cubre la mayor parte de la parte, bueno, donde están tus vértebras cervicales, empezando de C2, C3 como está acá, C2, C3 bajas C4 y C5. No se olviden también la cantidad de vértebras que hay por cada segmento, ¿no? Vértebras como tal. Entonces, ¿cuántas vértebras cervicales tenemos? ¿Saben? ¿Recuerdan? Participen, por favor. ¿Por qué les digo eso? Eso les va a ayudar bastante a recordar los dermatomas, o sea, a qué espacio va, ¿no? O sea, ¿cuántas vértebras cervicales se tiene? Eso es lo que quiero ir a preguntarles. ¿Y cuál es la primera vértebra? Si también ustedes saben, la que está sosteniendo la base del cráneo. ¿Es el axis o el atlas?
¿Qué dicen? El Atlas. Muy bien. De ahí, ¿cuántos vas bajando en cervicales? ¿Cuántas cervicales o vértebras cervicales tienes? Son 7 vértebras cervicales. Ujú. De ahí las En el cuello torácicas, más del cuello, ¿no? Ya, en torácicas, Son 12. 12, muy bien. Recuerdan que esto va en relación al, se pueden recordar por las costillas, ¿no? Entonces lo relaciono. Bueno, luego las lumbares, ¿cuántas lumbares hay? 5. Muy bien, 5. Y las sacras También son 5. también son 5. ¿Y el coxis está dentro de las sacras? Creo que sí. Está más abajo en realidad. Cuando un bebé nace, se va fusionando con el tiempo, ¿no? Por eso es cuando nosotros decimos sacras como tal o sacros como tal. Está bien, está unido. Muy bien. Y eso más o menos les va a ayudar a interpretar qué segmentación de dermatomas van a ustedes evaluar, porque no es lo mismo que tú puedas evaluar, porque normalmente se evalúa la sensibilidad. ¿Qué tipo de sensibilidades puede, o sea, cómo puedes evaluar tú la sensibilidad? ¿Cómo creen? ¿Cómo se imaginan? Hinchándolos, pues, ¿no? Con las agujas, no sé si han visto. Al evaluarlo también, no sé si por acá está. En estos martillos, ay, no sé si se ve, pero en estos martillos normalmente en la parte de abajo tienen como unas cositas así para evaluar la sensibilidad, y igual en la parte de arriba, no sé si, a veces en neuro les piden. Y, ay, no sé si se ve, ay. Entonces son como agujitas que tú puedes evaluar la sensibilidad, ¿no? Entonces hay tipos de sensibilidad también. Entonces, lo principal que me gustaría que sepan es evaluar cada tipo de dermatoma y que sepan que esto tiene segmentos y que los segmentos medulares no son los mismos o, ¿cómo decirlo? No están en interrelación con el lugar específico de las vértebras torácicas. Los segmentos medulares son una cosa, pero las vértebras torácicas son otras porque van en relación diferente. ¿Ya? Eso sí es importante que ustedes sepan. Por ejemplo, acá en las cervicales se dan cuenta que los dermatomas C2, C3 y C4 y C5, bueno, van a irrigar una parte de las cervicales en relación a las vértebras cervicales. Pero más adelante la C5, que es, bueno, C6, C7, C5, C6, C7, están evaluando parte o son parte del dermatoma, pero van hasta el brazo, ¿no? Entonces no está tanto en una relación cervical, si se dan cuenta, ¿no? A eso es lo que quería ir. Igual la torácica normalmente tú pensarías, bueno, está irrigando o está inervando, mejor dicho, toda la sección del tórax. Y en realidad es así, pero tienes que ver que la T1 va a ir mucho más allá, va a irrigar la parte interna del brazo, ¿no? Sin llegar hasta la punta de hasta los dedos en realidad, ¿no? Solamente hasta la parte de la muñeca más o menos. Entonces eso tienen que recordarlo, ¿ya? Y les voy a anotar acá lo principal para que nos entendamos. Entonces, normalmente las cervicales va de C1 a C8, obviamente contando la vértebra que habíamos dicho, ¿no? Son los segmentos cervicales, perdón, que vamos a evaluar, ¿no? Todos estos son los segmentos cervicales que vamos a evaluar, de C1 a C8, ¿ya? ¿Y qué vértebras evalúo? Esos son diferentes. Las vértebras que yo evalúo es de C1 hasta C7.
Ya, eso es diferente, ¿ya? Ustedes evalúan desde los segmentos cervicales, desde la C1 hasta hasta la C8, pero las vértebras, en cuanto a la región, al nivel vertebral, vas a evaluar desde C5 a C7, ¿ya? En cuanto a las torácicas o al segmento torácico de la médula espinal, ustedes van a tener que recordar que se evalúa de T1 hasta T12, como está acá, ¿no? Pero esto está en relación con las vértebras cervicales desde T1, ustedes lo notan, T1 hasta T8, no está hasta T12 como tal. Y el segmento lumbar de la médula espinal va a estar en relación de L1 hasta L5. Y en relación a las vértebras cervicales o al nivel vertebral, mejor dicho, está en relación a la T9 o la torácica 9, la vértebra torácica 9, hasta la T12, 11. ¿Ya? Muy bien. Y el último segmento, el segmento sacro, ustedes van a tener que evaluarlo desde la S1, o sea, el segmento sacro se considera desde S1 hasta S5, ¿no? Y o los niveles vertebrales que van a evaluar ustedes, o sea, que está en relación a esto, va a ser de T12 a L1. ¿Por qué es importante que ustedes recuerden el nivel del segmento medular y el nivel vertebral? Porque si hay una lesión en la médula espinal, porque, no sé, una parálisis específica, una pérdida de sensibilidad específica de una parte de tu cuerpo, tú vas a pensar, por ejemplo, si está dañado el sacro, el S1, que es el sacro 1, el segmento S1 del sacro, vas a tener que pensar que la lesión medular, o sea, la lesión en cuanto a las vértebras cervicales, va a estar dentro de la torácica 12 hasta la lumbar 1. A eso es lo que voy, a eso es lo que quiero que más o menos interpreten. Que normalmente los dermatomas no están en relación al nivel vertebral. O sea, no es que C7 está en el mismo nivel vertebral que la vértebra C7. No, la médula espinal está en otro tipo de relación que el nivel vertebral. A eso es lo que quiero ir. No sé si me logro entender. Pero sí es importante que ustedes recuerden eso. También es importante que hablemos un poquito sobre las... ¿Ustedes saben desde dónde a dónde va la médula espinal? O sea, desde qué vértebra hasta qué vértebra es la médula espinal. La médula espinal es todo esto para entendernos, ¿no? Entonces, más o menos va de dónde a dónde. Entonces, la médula espinal, recuerden, va desde la base del bulbo, tiene una longitud promedio de 45 centímetros en mujeres y una longitud promedio de 43 centímetros en varones, ¿ya? No se olviden de eso también. Y va desde la base del bulbo hasta la cola de caballo, que ustedes recordarán que es en la vértebra, o sea, la médula espinal termina en L1 o L2, ¿no? Uno de los dos. Y este punto también de dónde termina, no es que no sea importante, sino que es importante, porque no sé si ustedes habrán visto en los hospitales o en el mismo hospital que realizan la punción lumbar y recordarán que es muy importante la realización de la punción lumbar para poder hacer un diagnóstico, por ejemplo, de una meningitis. Obviamente es clínico el meningitis, que lo vamos a ver más adelante, pero es muy importante que ustedes sepan la ubicación o el lugar donde ustedes pueden hacer la punción lumbar. Imagínense que hagan una punción lumbar, no sé, en la torácica 10. Malogras todo al paciente, o sea, tienes que saber que, bueno, no malogras en el sentido de
puedes causarle un daño en la médula espinal y puede perder todo lo que está en relación al problema sensitivo y receptores que están en relación a esa parte o ese segmento de la médula. ¿Ya? Entonces, espero me hayan entendido, espero me hayan hecho entender. Lo principal es que ustedes recuerden cuánto es de la médula espinal. Recuerden que la médula espinal va a ser muy importante para que tú puedas evaluar los dermatomas. Recuerda que los niveles de o los segmentos medulares, que son cuatro, no se olviden, son cuatro segmentos medulares, no va a estar en relación al nivel al nivel de las vértebras cervicales, pero tú tienes que entender que si una lesión en tal vértebra me va a dañar este segmento medular. Eso es lo que quiero ir. Por ejemplo, si hay una lesión, a ver, les voy a preguntar si me han entendido. Si hay una lesión, por ejemplo, eh, mm, en T12, ¿qué segmento medular estarían pensando que se ha lesionado? ¿Se acuerdan? O sea, si yo lesiono la vértebra T12, o sea, tú miras en una tomografía, en una radiografía que está lesionado o ha habido un choque o algo, un traumatismo que ha lesionado esa sección esa sección, esa vértebra de torácica 12. ¿Qué pensarías tú que estaría afectado en cuanto a la sensibilidad? O sea, ¿qué vértebra, qué segmento de la médula espinal estaría lesionado? Solamente dígame, cervical, torácico, lumbar, ¿qué piensa? Creo que no me hice entender. A ver, ¿alguien? ¿Están ahí? ¿Sí me entendieron o no? Yo me perdí un poco en la explicación. Ok, ok. Está bien, porque así yo sé que no me han entendido y que lo vuelvo a explicar. Y creo que le voy a poner una imagen mejor para que más o menos me entiendan a lo que voy. Aquí estás, mi salvación. Es que sí es importante, ¿saben? Por eso me demoro. Disculpen. Da. Bueno, no importa, ser morado. Aquí está. Mejor es esta imagen. Ya, otra vez. Porque les juro que les va a servir para neuro también, así que ya, muy bien. A esto es lo que me estaba refiriendo, ¿ya? Los segmentos medulares, recuerden que son cuatro. Estos son los segmentos de la médula, tal cual. Recuerden que la médula espinal es esta justo la que les estaba mostrando acá, pero acá ya está en relación a las mismas vértebras, ¿ya? Entonces los segmentos medulares van a ser cuatro: los cervicales, los dorsales, los lumbares y los sacros, ¿ok? Estamos bien hasta ahí. A lo que yo me quería referir, que los segmentos de acá no van a estar en relación a a las vértebras torácicas. ¿Por qué? Porque la médula espinal termina en L1 o L2, justamente acá, ¿ya? Termina acá. Más o menos es L1 o L2. Ahí más o menos termina la médula espinal. Y debajo de eso tú recién puedes hacer punciones lumbares, ¿ya? Entonces, para que ustedes más o menos ya vean eso. No puedes hacer antes porque vas a dañar la misma médula. Todo lo demás es un lugar medular.
Y esto de acá abajo, que se mira así como rayitas, es la famosa cola de caballo, que son las terminaciones nerviosas que van a dar los segmentos medulares a los demás lugares. Muy bien. Entonces, a lo que iba, que los segmentos medulares y van, se dividen en cuatro principalmente, ¿no? Los cervicales, que van desde C1 hasta C7. Los segmentos medulares, perdón, los segmentos dorsales o torácicos, que es lo mismo, no se confundan, es desde T1 a, ay, T1 a T12, ¿ya? Y los segmentos lumbares como tal va desde L1 a L5. Y los segmentos sacros van a ir desde el S1 al S5. Mm. Y de ahí va a seguir la cola de caballo. Si se dan cuenta, estos segmentos medulares no están en relación a los niveles del sacro. O sea, lo que voy es que la médula espinal termina y de ahí van a continuar la cola de caballo, si se dan cuenta acá. Pero mi segmento, por ejemplo, mi segmento medular sacro no está en relación a mis vértebras sacras, porque mis sacras están acá abajo, si se dan cuenta. Y el segmento medular termina acá. A eso es lo que iba. Por ejemplo, si, como les estaba preguntando, ¿no? Si por A o B tengo una lesión en esta médula, en esta vértebra de torácica 12, si yo lesiono la torácica 12 o la dorsal 12, ustedes pensarían que, bueno, estaría lesionado mi segmento medular en T12. Y no, está lesionado específicamente mi segmento lumbar, porque los niveles cervicales son diferentes, perdón, los niveles medulares son diferentes a los niveles vertebrales. A eso es lo que iba. Y los cervicales o niveles cervicales específicamente medular están en relación con las vértebras más o menos en C1 a C7, ¿ya? Y el dorsal está en relación a las vértebras T1 a T8. Y el segmento medular está en relación a las vértebras T9 hasta la T11, torácica o vértebra T12, T11, perdón. Y el segmento medular está, perdón, el segmento sacro está en relación a las vértebras T12 a L1. A lo que voy es que si por A o B, si tú recuerdas que los segmentos medulares no es lo mismo, o sea, cada segmento medular es una cosa para definir específicamente a mi médula, o sea, a qué parte inerva mi médula, pero las vértebras como tal están así, pues no es que el esquelético, es el que cubre como tal a la médula. Entonces, es importante que ustedes entiendan que no es lo mismo hablar los niveles cervicales, los niveles medulares con los niveles vertebrales de cada vértebra o de cada parte vertebral de cervical 1, cervical o torácica 2 y así, ¿no? Eso es lo que iba. Espero me hayan entendido ahora sí. Entonces, ahora sí vuelvo a hacer la pregunta. Si por A o B se lesiona o sea, si tengo un traumatismo y se lesiona la C7, en la vértebra C7, ¿qué segmento medular estaría dañado? Cervical. Muy bien, la cervical, fácil, ¿no? Entonces, si por A o B yo he lesionado mi torácica 9, ¿qué segmento medular estaría dañado? Lumbar. 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 Ajá, eso. ¿Me entendieron? Luego, la torácica 12. Si yo daño mi torácica 12, ¿qué segmento está dañado? Sacro. Muy bien, el sacro.
es lo principal, creo yo, para mí, en mi punto de vista, que ustedes deben entender, porque así eso les va a hacer recordar que no una lesión en una vértebra específica vas a dañar un dermatoma un dermatoma igual, sino que va a ser diferente, porque la médula espinal tiene una terminación, una segmentación diferente. ¿Ya? Y luego acá está la cola de caballo, ¿no? Que ya son las terminaciones nerviosas como tal que van a todos los lugares. Estos son los dermatomas. Más que nada, yo creo que cada uno de estos vas a tener que entenderlo con de dónde a dónde va, ¿no? Cervical, recuerden que va desde C1 o bueno, el segmento cervical va a inervar todo C1 hasta más o menos el brazo, hasta los dedos. Ahí tienes que diferenciar entre C7 y C8 que va a inervar una parte específica de la mano. Y las torácicas, ¿no? Que van a inervar casi todo el tórax, a excepción de la primera torácica, como se dan cuenta acá, que la primera torácica que va a inervar hasta más o menos la muñeca en la parte anterior de los brazos, ¿no? Eso, y no se olviden que los sacros inervan la zona genital, la zona anal por atrás y parte de la parte externa de la pierna, ¿no? Del pie y de la pierna. ¿Ya? Y recuerden que las lumbares son las que inervan todos los otros lugares, ¿no? Toda la otra mitad del pie y van bajando ahí. L1, L2, L3, L4, L5 que van a inervar. Recuerden, L4 y L5 es el que inerva específicamente la mayor parte de la pierna, del tobillo y del pie, ¿no? Entonces, eso tienen que entender. Porque ustedes van a evaluar, ¿no? ¿Qué tal el paciente ha perdido la sensibilidad en, no sé, tiene una hernia discal que está presionando una zona de la misma vértebra, por ejemplo, no sé, acá en la L1. Entonces tú vas a pensar, bueno, si hay una hernia discal que me está presionando la médula en L1, yo voy a tener quizá una lesión en el sacro, ¿no? Entonces, S1 y S5 les había dicho que va a inervar o va a estar en relación a los genitales, a la zona anal y la parte externa del pie, ¿no? No lo va a sentir. Entonces, cuando ustedes evalúan esas zonas, quizá va a tener un esfínter hipotónico o no va a poder hacer sus necesidades y eso. No sé si les habrán explicado en la clase, pero sí me parece si hablan de síndromes sensitivos, hablar sobre síndromes medulares y que en realidad es la base de todo, ¿no? Entonces, ya hablando específicamente de semio, la clasificación es muy importante para que ustedes se puedan entender cómo evaluar cada uno, ¿no? Tenemos las tipos epicríticas, las prototípicas, las térmicas y las dolorosas. Son las formas o los tipos de evaluación que yo podría hacer en un síndrome sensitivo, ¿no? Recuerden que las protopáticas se realiza por el medio de contacto de una torunda de algodón, ¿no? Sobre cada dermatoma, ¿no? Eso es muy importante que lo vean. También las epicríticas se examina con ayuda del compás de Weber, apoyando las puntas sobre un área cutánea y separándolas paulatinamente. Es en realidad dos, o sea, como un compás, no sé si han visto eso que hace así, tal cual, pero lo separa. O sea, tipo, los presionan y luego lo van separando. Y la térmica siempre evalúan con un tipo no recuerdo bien el nombre, pero son uno que debe estar frío y el otro debe estar tibio. No, obviamente no caliente, no lo puedes mencionar, pero uno debe estar frío, pero el otro sí debe estar tibio o casi caliente, ¿no? Entonces, de esa manera tú vas a evaluar, ¿no? Mira, por ejemplo, acá dice se ayuda explorando dos tubos de ensayo. Ah, bueno, puede ser con tubos de ensayo, pero yo había visto que había un instrumento específico. Cada uno contendrá un líquido caliente de 45 a 60 grados Celsius y otro frío. Bueno, normalmente lo que yo he visto en endocrino es que habían evaluado con un metal frío y otro metal medio tibio pasando para caliente, ¿ya? Pero si en su clase le dicen que térmico es de tal a tal grado, sigan a su clase.
bueno, doloroso, procedemos a hincarlos, ¿no? Justamente, no sé si se habrán comprado esto, yo me compré este, pero este acá abajo tiene uno para que puedas evaluar la sensibilidad con esto, como una escobilla, que lo puede hacer, o lo puedes hacer para lo protopático, que es como una torunda, se parece bastante, entonces vas evaluando así, ¿no? Y otro que está en la parte de arriba, que es la misma, eh, una agujita que se hinca con esto, ¿no? Al paciente para ver qué tipo de sensibilidad tiene. Muy bien. Y eso sería en dermatomas en sensibilidad, síndromes sensitivos, creo yo. Obviamente que cada tipo de enfermedad te va a dar una sensibilidad diferente, ¿no? Pero creo que con tal de que me hayan entendido los dermatomas, estamos bien, según yo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hablar sobre meningitis como tal. El síndrome meningios o la meningitis es una patología muy importante a tener en cuenta, no solamente porque en el sentido de que, espérense, voy a guardar mi martillo. Ya, no solamente en el sentido de que uno que es peligroso, porque normalmente el 100% de los pacientes que tienen meningitis y bacteriana tienen una muerte si tú no le das un tratamiento. O sea que es muy importante la sesión de hoy porque si por A o B tú no diagnosticas de una manera temprana a tu paciente y no le das un tratamiento adecuado, se puede morir. Y al igual que cuando hablamos de una meningitis en cuanto a la mortalidad, según el tipo, la etiología específica. Si es un neumococo y le has dado un tratamiento, se van a morir un 30% en un promedio, ¿no? Entonces, a pesar de dar tratamiento. Entonces, también es importante que tengan el 15% más o menos cuando hablamos de un meningococo con tratamiento, se van a morir. Entonces, aparte de que el 60% de pacientes que tienen meningitis se van a quedar con secuelas. Entonces, eso sí es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Y por eso es sumamente importante esta sesión porque Semio nos ayuda a realizar maniobras para que ustedes puedan descartar los signos meningios que son mucho más específicos para que tú puedas decir, esto es una meningitis o no. Y obviamente que la sintomatología, cómo viene tu paciente y cómo te lo van a presentar, ¿no? Normalmente se va a caracterizar por cefalea, fiebre, una hipertensión endocraniana que va a estar con relación a un vómitos explosivos y todo ello, ¿no? Entonces ya, tenemos que saber, tenemos que saber anatomía otra vez, tenemos que recordar un poco de anato porque normalmente aprendérselo de memoria es más complicado que ustedes lo entiendan, ¿no? Entonces, recuerden, tenemos que recordar neuroanato. Van a ustedes recordar conmigo un poquito de cuáles son las estructuras importantes que debemos empezar desde la parte más interna, ¿no? Entonces, la parte más interna, ¿quién es la que está pegadita al encéfalo como tal? ¿Recuerdan? Esta de acá. ¿Cómo se llama? Tía madre. Muy bien, la parte más pegada, empezando en la parte más profunda, que está pegada al encéfalo como tal, tenemos a la pía madre. Luego, ¿quién va a seguir? Aracnoides.
Muy bien, la aracnoides. Y dentro de la pía madre y la aracnoides es típico que les digan que hay un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? Espacios subaracnoides. Muy bien, subaracnoideo. Hay un espacio subaracnoideo. ¿Y qué me encuentro que hay en un espacio subaracnoideo? ¿O no hay nada en ese espacio? ¿Qué dicen ustedes? Creo que el líquido es cefalorraquídeo. Sí, no creas, es así. Está bien. Gracias por participar, chicos, de verdad. Es así, hay líquido cefalorraquídeo, no se olviden. Ahí hay, en el espacio subaracnoideo, nosotros vamos a encontrar líquido cefalorraquídeo. ¿Qué más? Luego de la aracnoides. Ah, y tienen que recordar la pía madre con la aracnoides. ¿Cómo se llaman estas dos? O sea, ¿cómo lo denominan estos? ¿Se acuerdan? Es un tejido laxo y la llaman lepto. Lectomeningo. Muy bien, leptomeninges. La aracnoidea y la pía madre son leptomeninges, porque son tejidos tipo laxos, ¿no? Y dentro de ellos tenemos el espacio subaracnoideo que me va a ayudar o que se va a encontrar ahí mi líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿es importante? Sí, porque normalmente eso te va a explicar la fisiopatología de por qué se genera todos los síntomas en una meningitis, ¿no? Entonces ya, luego lo demás es, bueno, tienes a la dura madre, que tienes dos capas. Ah, eso no se olviden. La dura madre, ¿cuántas capas tiene? Ya les di la respuesta, pero bueno. mm, Ya, igual. La dura madre. Luego tienen la dura madre, ¿verdad? La dura madre, ¿cuántas capas tiene? Dime. Dos capas. Muy bien, dos capas. ¿Cuáles son? Capa dura y capa gruesa. No sé si tiene otro nombre, pero recuerda, dura madre hay una parte pegada al hueso, entonces esa parte se llamaría dura madre Perióstica. ósea, ajá, perióstica, ósea, casi casi. Y luego la otra parte que está pegado, La meningia. Capa no, meningea. ah, Endóstica. no, mm, Periostal. Mm. la visceral. Tienes la capa, no sé si les habrán dicho otro nombre la capa, pero yo los conozco como ósea y visceral. ¿Ya? La dura madre tiene dos capas, una ósea que está pegada al mismo cráneo y otra visceral que está mucho más abajo pegada al aracnoides. Y esas capas son muy importantes, las iba a despreciar, pero no, son muy importantes porque normalmente la dura madre viene junto. Acá, miren. La dura madre viene junto, ¿no? Las capas, ambas capas van juntas, van juntas, van juntas y después se pelean, ¿ya? Al pelearse se va a diferenciar mucho más la capa, la dura madre ósea y la dura madre visceral, ¿ya? Que va a envolver, ¿por qué visceral? Bueno, acuérdense porque envuelve al encéfalo una víscera, ¿ya? Muy bien. Entonces, ósea porque está pegado al mismo huesito y visceral. Entonces se separan, se pelean por un tiempo. Y ahí ustedes tienen que recordar que gracias a esa separación de la dura madre van a ustedes encontrar unos senos que se llaman los senos venosos, ¿ya? Este espacio de acá moradito que se trata de señalar con el puntero, vamos a llamarlo senos venosos, ¿ya? ¿Dónde va a estar quién? Mi sistema venoso. Entonces, o sea, parte del sistema venoso, a eso es lo que quiero ir. ¿Y quién es esta bolita de acá que está así media, a ver, esta bolita de acá, así como un árbol?
¿Quién, cómo, o qué creen que es o saben qué es? Habíamos dicho que este espacio de acá que estoy tratando de señalar con mi mouse, ¿cómo se llamaba? ¿O qué había ahí, mejor dicho? ¿O cómo se llama también? Cualquiera de los dos. ¿Cómo se llama? Ahí, el plagio, para que vean. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este espacio, chicos? El De espacio acá. subaracnoideo. Muy bien, gracias. Espacio subaracnoideo. Entonces, este espacio subaracnoideo va a terminar o va a tener un control para que tú lo puedas, para que pueda drenarse. Y ahí es donde entra a actuar esta parte de acá que se llama vellosidades aracnoideas. ¿Ya? Estas vellosidades aracnoideas te ayudan a qué? A drenar el exceso de líquido cefalorraquídeo, porque no, o sea, todo en en el cuerpo es equilibrio. Y por A o B siempre va a haber algunos sistemas o algunos órganos o algunas cosas específicas que te ayuden a controlar sus niveles. ¿Ya? Entonces todo es equilibrio. Entonces tienen que recordar que justamente las vellosidades aracnoideas son las que nos ayudan a mantener un líquido, ayudan a drenar el exceso de líquido cefalorraquídeo que podría existir en el espacio subaracnoideo. Entonces, muy bien, todo bien hasta ahí, vamos bien. Entonces, ¿qué más? Mm, se me fue lo que les iba a decir. Bueno, ya. Muy bien, entonces es importante que recordemos eso, sí, porque normalmente cuando existe un exceso de líquido cefalorraquídeo o en realidad las vellosidades aranoideas no funcionan o no existe un intercambio, un drenaje adecuado, lo que va a hacer en el seno cavernoso es hincharse, igual que el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, al inflamarse o al hincharse va a generar una hipertensión endocraniana, que es más o menos la fisiopatología, cómo se explica de que se dé una hipertensión endocraniana. ¿Y por qué se da? Porque hay una bacteria que está infectando y esto genera que las vellosidades no hagan, no drenen el exceso de líquido cefalorraquídeo y se lo queden ahí en el espacio subaracnoideo. ¿Ya? Entonces, esto va a generar un tipo de hipertensión intracraniana que va a generar una presión y es donde da los síntomas de vómitos explosivos, te da signos meningios y todo ello, ¿no? Ya, eso era lo que estábamos hablando, dura madre, la más externa, adosada al cráneo. Ah, bueno, es lo que estábamos hablando, ¿no? Aracnoides es la intermedia, pia madre es la más profunda. Recuerden que la vía madre es muy delgada y está vascularizada, adherida al cráneo. Y normalmente si existe un exceso de líquido cefalorraquídeo, si ustedes se dan cuenta acá, hay una irrigación, ¿no? Arterial, venosa. Entonces, ¿qué pasa si por A o B la arteria cerebral media que irriga la arteria cerebral anterior? Ah, ¿verdad? Pregunta. Si yo señalo esta parte del encéfalo, no sé si conmigo vamos a hacer, creo, no sé si han hecho SB, pero bueno. Pero es imposible que no les pregunte. Esta parte de acá, el encéfalo, ¿qué arteria cerebral irriga? A, media, B, posterior, C, anterior. ¿Cuál? Tres opciones. ¿Se acuerdan del homúnculo de Pemphig? Pempig. Pongan así su mano, así de frente en toda su cara, y toda esa parte de aquí a irrigar la arteria cerebral anterior. Toda esta parte de acá va a irrigar la arteria cerebral media y la parte posterior, la parte occipital, va a irrigar la arteria cerebral posterior. Ya, no se olviden, y de ahí tienen que acordarse el homúnculo de Pemphigue, que normalmente su pie siempre va a estar acá.
Entonces, si hay una afectación en la arteria cerebral anterior, que es la respuesta que iban a darme acá, seguro que sí, solamente que no tiene, que tienen miedo para hablar, es el pie, toda la parte de la pierna, ¿no? De ahí empieza la cara, el brazo, perdón, y finalmente la cara con su lengua, ¿no? Entonces, eso tienen que recordarlo. Cuando hablen de ACV o de afectaciones vasculares, les van a decir, les van a poner casos clínicos de, o les van a describir la sintomatología y ustedes tienen que hablar o relacionar qué arteria cerebral estaría dañada, ¿no? Pero bueno, eso no es el tema. La cosa es que solamente quería decirles que es importante que ustedes sepan la anatomía de esto y ustedes entiendan por qué existe un aumento de presión y por qué en una meningitis existe una hipertensión intracraniana, que esto le da por consecuencia cefalea, obviamente por la misma infección hay fiebre y por todo por consecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ya. Y acá lo que les estaba diciendo de... bueno, esto es más específico de... Ah, ya. Acá hay una venita y justamente era lo que les quería explicar y me fui a otro lado. En el espacio subaracnoideo vas a encontrar quién es más, debajo de la pía madre, mejor dicho. Entre la pía madre y el aracnoides vas a encontrar el espacio subaracnoideo y ahí vas a encontrar irrigación, ¿no? De las arterias cerebrales, de los vasos. Como tal. Entonces, si por algo existe una afectación en ese lugar que ha generado una hipertensión intracraniana, un aumento de volumen, lo que me va a dar por consecuencia también es probablemente una vasculitis. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en este espacio subaracnoideo es el que pasa es que pasa la irrigación arterial, ¿no? Entonces, si por algo se inflama todo eso, por consecuencia también van a tener un proceso vascular y ahí es donde se da una vasculitis. ¿Qué más? Entonces, es importante que ustedes entiendan que estas vellosidades de acá, voy a borrar el otro. Lo que me gustaría que sí o sí entiendan acá es justamente este espacio que les había dicho. Y las vellosidades que se obstruyen como tal, ¿no? Entonces, ustedes tienen que entender acá, mire. Esta era mi vellosidad, ¿verdad? Mi vellosidad aranoidea, que normalmente se puede obstruir. ¿Por qué? Porque hay un líquido tipo purulento, hay muchas proteínas, y gracias a quién, a una bacteria, a un parásito, a lo que sea. Pero esta vellosidad se obstruye. Al obstruirse, lo que me va a generar es que mi líquido cefalorraquídeo no drene, y si no drena, se va a acumular, ¿verdad? Aquí. Entonces, si se acumula el líquido cefalorraquídeo, en el espacio subaracnoideo, lo que me va a dar en un primer lugar va a ser una hipertensión endocraniana. No se olviden, por favor. ¿Por qué? Porque se inflama el aracnoides, el tejido como tal se inflama y eso es lo que me da específicamente la hipertensión endocraniana y al inflamarse, obviamente que mi paciente va a tener cefalea, que es como una de las principales clínicas que viene mi paciente, ¿ya? Eh, muy bien, eso es principalmente. No se olviden que la hipertensión endocrinana tiene síntomas específicos como es cefalea, vómitos explosivos y un trastorno del sensorio, pero esto ya es en situaciones muy graves, ¿no? Que tu paciente está muy mal. Ya, muy bien. Eso sería por acá. Ah, ya, y este es el síndrome meningio, su fisiopatología que les puse acá, que creo que está bueno, en el PPT antes. Normalmente el síndrome meningio puede estar causado por un proceso infeccioso, por traumatismos químicos o por una irritación de la sangre, ¿no? Normalmente el que nos importa es la infección, por lo tanto vamos a hablar de una meningitis como tal infecciosa, ¿no? Esto va a generar ¿qué? Una inflamación de las meninges, justamente el espacio que hemos hablado y todo eso.
La inflamación de las meninges me va a dar una irritación de las raíces raquídeas, dándome contracturas musculares. Y es esa la explicación de por qué cuando ustedes realizan el signo de Kerning, al signo de, bueno, la rigidez de nuca, el signo de Brunzinski, les van a dar, al tener una irritación meningia, si tú elevas la cabeza, comprimes los nervios. Entonces, al comprimir, lo que el paciente hace para que pueda descomprimir y que no le duela demasiado, por reflejo, sus piernas se levantan también. Y eso es la fisiopatología del signo de Brudzinski, ¿no? Que es como el paciente le duele al momento de generar esta maniobra que tú haces al levantarle la cabeza. eh, y, perdón, al signo de Kearney específicamente. No, estaba bien, de Brudzinski. Yo solita me lo creo. Bueno, Brudzinski. Le levantas la cabeza y lo que hace por consecuencia el paciente es doblar sus piernas, ¿no? Y eso es lo que se llama signo de Brudzinski. También tienen otros, el signo de Kerning. El signo de Kerning es específicamente cuando tú levantas una pierna y por consecuencia el paciente eleva la otra, la flexiona o la eleva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto se explica específicamente porque al flexionar, bueno, tú normalmente lo que hemos explicado con anterioridad es que hay una inflamación de las meninges, ¿no? Entonces, al tener una inflamación en las meninges específicamente, em, va a oprimir toda la médula espinal, o sea, va a ser como una comprensión de manera general. Y esta comprensión va a llegar al nervio ciático. Y este nervio ciático, por consecuencia, para que tratar de descomprimirse o tratar de disminuir el dolor, va a tratar de encogerse, ¿ya? Entonces, si tú lo levantas la cabeza, normalmente le encoge, ¿para qué? Para que evite la irritación meningia. Específicamente es eso. Muy bien, y ya. Esas son causas ya, no inflamatorias y bueno, meningismo como tal. Son las causas ya. Lo que son los otros síndromes que pueden causar tal cual un síndrome meningio, ¿no? Entonces, lo que me interesa acá más es que aprendan los signos o síntomas, en este caso, de una meningitis. Recuerden que normalmente, si ustedes ven en un caso o les ponen una hipertensión endocrinana como tal, les ponen paciente con hipertensión endocrinana, con más, por ejemplo, temperatura elevada, no sé, un 38 grados, 39 grados de temperatura, 39 grados, más signos meningios, que recuerden que los signos meningios son específicamente de Brudzinski, de Kerning, que son los principales, ¿no? Y la rigidez de nuca, no se olviden. Ok, acá, les voy a poner rigidez de red nuca, el Kerning y el Brudzinski serían los signos meningios que nos ayudan bastante y que son muy específicos. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que esto se va a dar a partir de los 18 meses de edad y en adultos casi en la mayoría es menos frecuente encontrarlo. No es que siempre los encuentras, ¿no? Si por ahora les pregunten cuál es el más sensible o el signo más sensible en estos casos, el más sensible es el de rigidez de nuca, ¿no? Porque si tú le levantas y está medio rígido, es muy sensible, pero es muy poco específico porque no solamente te puede dar en una meningitis, sino te puede dar en otro síndrome meningio, justamente en otras causas que habíamos visto acá, ¿no? Traumáticas, químicas, irritación de la sangre, no inflamatorias, neoplásicas. Entonces, eso puede ser, ¿no? Puede ser una contractura también, o sea, no es muy específico de una meningitis como tal, ¿no? Y bueno, el tema es síndrome meningio, pero específicamente hablando de meningitis, la rigidez no es muy específica para meningitis, pero sí para síndromes meningios como tal, ¿no? Puede ayudarnos con un descarte de rigidez nucal, para descartar rigidez narcal. Entonces, ¿quién más específico? Sería el kerning, justamente esta maniobra que les están haciendo
acá. Es mucho más específico. Va a depender cómo lo evalúes o cómo lo realices también, ¿no? ¿Y saben cómo se llama este signo de acá? Que del pie. ¿Saben cómo se llama ese signo? Babin- Muy bien, Babinski. ¿Es patológico cuando extiende o cuando flexiona los dedos del pie? Cuando extiende. Ujú, cuando extiende. Normal sería que flexiones, ¿no? Como para cuidarte, pero cuando es patológico, extiende. Yo me acuerdo, extiende porque, bueno, hazme lo que quieras, estoy mal. Encógete porque me estoy tratando de cubrir. Estoy normal. Nada, entonces, eso específicamente, ¿no? Acá hay otros signos, el signo del trípode, que es un esquema de signos meningios como tal, y es un paciente que está sentado en esta posición, tal cual, no se puede echar. Otra posición de síndromes meningios, ay, es que la posición en gatillo, que es como una posición que ellos adoptan para que justamente la irritación meningia no se vea, ¿no? Entonces es como que si están encogidos, como si fueran de un bebé, no se dan cuenta, o sea, no tanto, pero están súper encogidos. Esa es la posición en gatillo. Rigidez de nuca y bueno, Rudzinski, ¿no? Que ya hemos visto. Ya. Los síntomas más frecuentes, normalmente hablando, van a ser en adultos y niños mayores. Va a ser fiebre, vómitos, cefalea, que es como que lo principal. Rigidez de nuca puede haber. Recuerden que esto es más sensible a los síndromes meningios como tal, pero poco específico para meningitis como tal. Una infección respiratoria previa puede ayudarte como antecedente para que tú puedas decir que probablemente puede ser un proceso de una meningitis o un síndrome meningio. Dentro de la edad de ancianos, normalmente existen signos de inflamación meningia, pueden estar o no presentes, justamente lo que les estaba diciendo, ¿no? No es específico que los signos meningios estén en adultos y más de mayores, y en mayores de 18 meses, no es que están los signos meningios fijos, en la mayoría de los casos podrían estar, como que no, no es muy específico, pero puede existir fiebre sí o sí, ¿no? Entonces fiebre es como que muy importante que ustedes recuerden para que hablen de meningitis como tal, ¿no? Ya si tienes esa confusión y embotamiento, ya tú hablas de una alteración del sensorio, ¿no? Entonces ya eso es más específico de algo que está pasando en el mismo cerebro. ¿Qué más? Normalmente lo que vas a encontrar es una hipertensión endocriniana, es la cefalea, aquí está justo. Cefalea, lo que normalmente vas a encontrar es que es una cefalea bilateral, que es pulsátil, parecida a la migraña y una disminución del sensorio. Normalmente es lo que se define a una hipertensión endocraniana, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Ah, ya, no sé si le servirá, pero como resumen para hacer un diagnóstico, no sé si les habrán pedido también en signos meningios, pero ustedes tienen que dividir las causas. Voy a hacer un... Bueno, ahí será, encima. Va a ser como un resumen que les va a ayudar a diferenciar de una meningitis, porque normalmente la meningitis tú lo vas a sacar por la clínica, ¿no? Y normalmente con la clínica tú le das tratamiento empírico, o sea, ¿por qué? Porque justamente habían visto que es muy peligroso, ¿no? Entonces, al ser muy peligroso y muy mortal, empieza a leer medicamentos ya, es diagnosticar rápido clínicamente. Y antes de darle antibióticos, pues tienes que hacer una punción lumbar, teniendo en cuenta que en algunos casos realizas punción lumbar y en otros no. Entonces, eso es todo un mundo, pero importante que aprendan a diferenciar en meningitis que vas a tener causas, ¿no?
¿Recuerdan alguna causa de meningitis? O sea, ¿cuál? Si no se acuerdan los agentes específicos, me pueden decir como que qué grupo de agentes infecciosos lo puede darme meningitis. ¿Se acuerdan? ¿Alguno? ¿Ustedes creen que les puede dar meningitis por un parásito? O bueno, al paciente, ¿no? O sea, ¿puedes encontrar meningitis por parásitos, creen? ¿Qué Yo dicen? creo que sí, Sí, muy bien, gracias. Sí, por hongos también, claro, también. Y en hongos, bueno, acá, en parásitos, ay, Dios, no veo perdón, no veía mi puntero. Ya bueno, ustedes lo notan. En parásitos, lo que normalmente ustedes van a encontrar, no sé si han escuchado sobre la Naegleria faureoli, las amebas como tal de vida libre que viven en aguas estancadas, que normalmente pueden dar una meningitis, ¿no? Son muy poco frecuentes, pero existen estas amebas de vida libre, lo que se llamaba en un momento las amebas come cerebro, si se dan cuenta. Entonces, esos parásitos tipo amebas de vida libre me pueden dar una meningitis. ¿Qué otro? En cuanto a los hongos, no se olviden del criptococo, que normalmente el criptococo es específico para pacientes con inmunosupresión específicos de SIDA, ¿no? Entonces, eso también tienen que recordarlo muy bien. Normalmente, si es por hongos, les van a dar como una clínica de paciente con inmunosupresión. Cuando es algo viral, específicamente, esto es más frecuente en niños, y no se olviden, eso sí les va a ayudar, porque normalmente la meningitis es muy frecuente de que sea en niños viral. ¿Y cuál es la causa más frecuente o qué germen es más frecuente en niños específicamente? ¿Saben? Los ecovirus. Y los coxsackie o los coxsackie's, perdón, son de adultos de VIH, ¿ya? Un virus del herpes tipo simple 2 también me puede dar, sarampión también me da, paperas también me puede dar. Entonces, por eso es muy importante que los niños en edades adecuadas se vacunen por todas esas enfermedades que son muy prevenibles. Muy bien, no se olviden que según el rango de edad vas a tener una bacteria específica, ¿ya? La principal que ustedes conocen es Streptococcus agalactiae. De cada uno de ellos, el neumococo, el meningococo. Lo que me interesa acá es que ustedes aprendan a diferenciar y entiendan que normalmente cuando ustedes hagan un diagnóstico diferencial en la punción lumbar, lo que normalmente les van a salir es uno, el predominio celular, ¿no? Si por ejemplo es, en este caso, si son polimorfonucleares, si el líquido cefalorraquídeo es turbio, si por AB mi líquido cefalorraquídeo tiene mayor cantidad de proteínas o disminución de glucosa o aumento de glucosa. Entonces, esos cuatro factores les ayuda bastante a que ustedes puedan diferenciar entre una meningitis de tipo viral, bacteriana típica y atípica. ¿Ya? Entonces, si les hablan de viral, recuerden que normalmente el líquido cefalorraquídeo va a estar claro o normal. ¿Ya? ¿Qué más? Vas a tener un predominio de mononucleares, no se olviden. Mononucleares. Luego, ¿qué más? Vas a tener proteínas, van a estar elevadas. Normalmente en una meningitis las proteínas siempre están elevadas, ¿ah? Entonces eso no les ayuda bastante al diagnóstico. Lo que sí les ayuda bastante es uno, el aspecto, que sí es claro, y el otro es la glucosa. Recuerden
Eso sí les puede ayudar bastante. Recuerden que las bacterias les gusta el azúcar o comen glucosa, ¿ya? Eso les va a ayudar a entender que como las bacterias comen glucosa, normalmente vas a tener en una bacteria, ¿qué creen? Van a tener un aumento de glucosa, una hiperglucorraquia o una hipoglucorraquia. ¿Qué creen? Las bacterias comen glucosa y normalmente en tu líquido cefalorraquídeo vas a tener glucosa alta si es de origen bacteriano o glucosa baja. ¿Qué creen? Baja. Ujú, muy bien, baja. Entonces lo que normalmente vas a tener es una hipoglucorraquia en unas afectaciones bacterianas. Ya no se olviden, la bacteria come o le gusta el azúcar, entonces come glucosa. ¿Ya? Entonces, la bacteriana se va a caracterizar porque su aspecto es turbio, tienes una disminución de glucosa, hipoglucorraquia, que es lo que se llama. Recuerden que raquia, la definición de raquia se relaciona al líquido cefalorraquídeo, ¿no? Otra cosa es que les pongan ahí en una de las opciones, no sé, hipogluconemia, glucosa baja en la sangre, ¿no? Hipoglicemia, perdón, hipoglicemia. Entonces es glucosa baja en la sangre, ¿no? Anemia, la terminación nemia hace relación a sangre. En cambio, la glucorraquia, R, raquia al final, hace relación al líquido cefalorraquídeo, al estudio de esa médula, del líquido como tal, ¿no? No se olviden de eso. Entonces tienes hipoglucorraquia con predominio de polimorfos nucleares normalmente, ¿ya? ¿Saben qué células son los polimorfos nucleares? O sea, ¿qué células linfocitarias son los polimorfos nucleares? Neutrófilos. Ujú, ¿quién más? Eosinófilos y basófilos. Muy bien. La famosa neumonía B. B. Ya. Eso es lo principal que quería decirles para que les ayude el diagnóstico. Creo que no va con semio, pero sí les ayuda bien, porque creo que en laboratorio sí sí les van a preguntar meningitis, creo. Muy bien. Les voy a Una pasar el consulta. post. Dime. ¿Se podría encontrar glucosa un poco elevada? ¿Dónde? ¿En qué? ¿En viral, bacteriana o En un recuento de LSR. no? Porque normalmente, a ver, lo que sí me faltó decirles es que en la viral lo normal es que, o sea, ¿cómo tú diferencias una meningitis de tipo bacteriana con la viral? Es de que la viral, la glucosa está normal, ya está normal, no ha cambiado. Pero en la bacteriana sí está muy, 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 muy baja. Entonces, podrías encontrar normal por causas bacterianas, sí. Creo que es específicamente de quizá de la Bartonella, creo, si mal no recuerdo. No, de la Borrelia. Puedes encontrar que tu glucosa esté normal, pero elevada, no sé. Creo que no. Supongo que sí, ¿no? Pero va a ser unos específicos, ¿ya? Pero en causas bacterianas, lo que tú puedes diagnosticar o puedes decir, mira, esto es una bacteriana, es una meningitis de tipo bacteriana. ¿Por qué? Porque su glucosa está baja, ¿ya? Esa es la forma o es el diagnóstico como diagnóstico que te da líquido cefalorraquídeo. Ya en una meningitis el diagnóstico te da líquido cefalorraquídeo. Entonces, la glucosa no podría estar elevada en bacterianas, porque el diagnóstico me da una hipoglucorraquia, una baja de glucosa. Pero quizá en otros, ¿no? Quizá en parásitos, pero no, ni en parásitos, pues porque todos en realidad están normal, están bajas en glucosa. Pero no sé si les habrán dicho que en alguno está elevado.
En cuanto a bacterianas, no, pero quizá en otros sí. Dime. No he encontrado elevado, pero era mi pregunta. Porque sé que la glucosa es de 40 a 80, lo normal en LSR, creo. No, perdón, de 40 a 60. De un 65% a un 80% es normal. Sí, más o menos. Y en Más bacterianas creo. sería menos de 60, Ah, menos de 40. 40. Menos de 40%. Menos de 40, 45%. Pero es porque está muy baja. No se olviden, la bacteria come glucosa. Al comer glucosa, o sea, le gusta la glucosa, ellos necesitan algo para vivir. Al igual que tú comes una hamburguesa que te gusta bastante, bueno, para ellos hamburguesa es la glucosa. Entonces, la bacteria tiene que sobrevivir con algo, ¿no? Entonces, necesitan glucosa para sobrevivir. Entonces lo que hacen es se comen la glucosa. Entonces al comerse la glucosa nos da por consecuencia una hipoglucemia. En la Y en el caso bacteriana de es la, así. de la proteína, Siempre va a estar normal, ¿ya? Va a estar, no te ayuda a un diagnóstico específico, ¿ya? Pero normalmente vas a tener una proteína un poco elevada, ¿ya? Normal o elevada. No es que esté demasiado elevada, porque normalmente el valor normal de una proteína en líquido cefalorraquídeo va de 15 a 20. 45. 15 a Ujú, 45. Promedio de 20, pues, ¿no? 20, 25. Pero 20 y 40. ya, bueno, yo tengo de 15 a 45, pero más o menos, más o menos 5, ¿no? Dependiendo del lugar donde la he sacado. Entonces, normalmente en la glucosa lo que hay es un aumento de proteínas, pero no es que esté demasiado y que no, las proteínas no te ayudan a diagnosticar o diferenciar si es bacteriana, si es viral, si es por hongo, si es por bacteria típica o atípica, no te ayuda a diferenciarlo. Lo que sí te ayuda es la glucosa, ¿ya? En proteína normalmente las bacterianas están muy elevadas. En viral están un poquito elevadas, porque más o menos en bacteriana es más de 100, creo, de 100 a 100.000, de 100 a 1000, perdón, más o menos, creo. Y en cuanto a las virales, de 40, más o menos, más de 40. Entonces, si se dan cuenta, esta puede estar normal o puede estar demasiado elevada o un poquito elevada, pero no es que te ayude al diagnóstico. Específicamente la glucosa y el aspecto, como tú mires el líquido cefalorraquídeo, te ayuda bastante a diagnosticar qué etiología es eso. ¿Te refieres que cuando es turbio es bacterial? Ujú, bacteriana. ¿Qué Si les es dijeron? transparente es viral. Claro, si está O normal. ¿Cómo es el líquido cefalorraquídeo normal? es incoloro transparente. Claro, es como creo que le llaman cristal de roca, ¿no? Que es lo Cristal de normal. roca. Ujú. Ajá. Entonces, si tú llamas un cristal de roca, normalmente va a ser como un líquido, un agua tal cual transparente, pero va a estar como gelatinoso, así, ¿no? No tanto gelatinoso, pero más o menos así, como un cristal de roca. Entonces, eso sería lo normal. Y en la viral no es que te altere mucho la turbidez o el aspecto del líquido cefalorraquídeo. En la viral no lo altera. En resumen, para que todos nos entendamos, bacteriano. Lo que vas a encontrar normalmente es que el aspecto va a estar turbio, ¿ya? Otra cosa que te ayuda a diferenciarlo de la viral va a ser que la glucosa va a estar muy baja en el líquido cefalorraquídeo, no se olviden, en el líquido cefalorraquídeo. Todo esto, diagnóstico de líquido cefalorraquídeo. Dos cosas importantes que creo que es como que lo más esencial que ustedes deberían saber para diferenciar entre una bacteriana y una viral, porque la bacteriana también se va a dividir en típicas y atípicas. Y en típicas son, bueno, como lo normal, ¿no? Meningococo, el neumococo, pero las atípicas vendrían a ser, por ejemplo, TBC o cosas ya más específicas, ¿no? Que eso ya te da una clínica, una diferenciación específica. Pero para mí, bueno, lo principal creo que sería que diferencien bacteriana con viral. Viral, recuerden, el líquido cefalorraquídeo normal está claro, está clarito, es como si fuera normal.
pero el que me ayuda a diferenciar es que hay predominio de mononucleares y hay predominio o su glucosa está normal. ¿Ya? No se olviden de eso. Creo que es lo principal. Mm, Espero les haya ayudado. Gracias por preguntar para que lo podamos entender todos. Al examen físico, bueno, esa es la pregunta. Al examen físico, usted pide al paciente que le ponga en cúbito dorsal, colocar la mano en la espalda, sentarla pasivamente y flexionar la rodilla. A pesar de la presión del llamado al médico, nos estamos refiriendo al signo de Kern. No se olviden que justamente acá lo hemos hecho. Signo de Kearney. Y también quién. Eh, ya. Luego, consiste en la extensión dorsal del primer dedo y la apertura del abanico de los dedos en los demás dedos. Inicia una lesión de vía corticoespinal. Recuerden, este es el signo de Babinski, ¿verdad? Justo lo que dijimos. Pertenece a la fisiopatología del síndrome meningio. Cefalea, contractura ósea. Bueno, la cefalea puede estar, pero no es como que... La cefalea es un... ¿Cómo decirlo? Es el síntoma que me da porque la fisiopatología ya se ha activado, ¿no? Entonces, específicamente, ¿quién sería o quién pertenecería a la fisiopatología? Sería la inflamación de las meningias, ¿no? Es el que me ocasiona todo. Contractura ósea. Bien, se realiza por medio del contacto con una torunda de algodón sobre los dermatomas a cada lado. Es una exploración de tipo protopática. ¿Cómo eran las epicríticas o cómo lo evalúas las epicríticas? ¿Se acuerdan? ¿Con qué lo evalúan? ¿No? ¿Con qué evaluamos las epicríticas? Con el compás, Con el compás. ¿Y las térmicas? con el tubo de ensayo o con un metal, nos habías dicho. Ujú, con un tubo de ensayo. Bueno, y dolorosas, que no lo hemos visto. Bueno, sí lo hemos visto, ¿no? Con la agujita. Fue sensibilidad dolorosa. Se explora con la ayuda de un diapasón que se coloca en la prominencia ósea y el paciente debe percibir la vibración. Ah, eso no sé si les dije, pero es la sensibilidad. Ah, esto es la sensibilidad vibratoria, no les dije, creo. Creo que esto era de la otra. Sí, esa es una pregunta de la clase pasada. Para que recuerden. Está. Muy bien, ya, chicos. Eso sería todo. ¿Tienen alguna duda o algo?